La definición de la felicidad personal. No parece muy adecuado preguntarle a un budista cuál es el objetivo de la vida, porque la pregunta remite a un supuesto objetivo último existente fuera de aquí, quizás en la profundidad de una caverna o en la cima de una montaña. La pregunta sugiere la posibilidad de descubrir el secreto estudiando con santos, leyendo libros o apelando a ciertas prácticas esotéricas. Cualquier pregunta basada en la creencia de que en algún remoto eón hubo alguien o un dios que esbozó un propósito es una pregunta teísta, pero los budistas no creen en la existencia de ningún creador todopoderoso ni consideran que la vida tenga un propósito que deba ser definido ni establecido. Sería mucho más apropiado preguntar en este sentido, ¿qué es la vida? Desde nuestra comprensión de la impermanencia, es evidente que la vida consiste en un despliegue extraordinario de fenómenos compuestos. Por ello, es impermanente. La vida es un continuo proceso de cambio, un conjunto de experiencias transitorias. Y por más que existan decenas de miles de organismos, todos ellos comparten el mismo deseo de no sufrir. Desde los presidentes y los multimillonarios hasta las hormigas, las abejas, los camarones y las mariposas, todos quieren ser felices. Obviamente la definición de sufrimiento y de felicidad difiere mucho según el organismo que consideremos, y lo mismo podríamos decir que sucede en el reino relativamente limitado del ser humano. Así, la definición de sufrimiento para algunos se convierte, para otros, en la definición de felicidad. Hay quien considera que la felicidad se limita simplemente a sobrevivir, mientras que para otros significa tener 700 pares de zapatos, y para un tercero consiste en tener los brazos tatuados como David Beckham. Hay veces incluso en que el precio de la felicidad consiste en matar a otro ser vivo, como hacen quienes se alimentan de sopa de aleta de tiburón, de patas de pollo o de pene de tigre. Hay quienes prefieren el tierno cosquilleo de una pluma, mientras que otros gustan de las fustas y las cadenas. Recordemos también que el rey Eduardo VIII rechazó el trono del poderoso imperio británico para poder casarse con una divorciada americana. Pero las definiciones de felicidad y sufrimiento también son diferentes. Para un mismo individuo, según el momento que consideremos, no es de extrañar, por ejemplo, que el flirteo deje repentinamente paso al deseo de una relación más estable, y en ese momento la esperanza se convierte en miedo. Cuando uno es niño, jugando en la orilla del mar, la felicidad consiste en erigir castillos de arena. Cuando es adolescente, en ver a las chicas en bikini y el torso desnudo de los surferos. En la mitad de la vida consiste en tener un título y conseguir dinero. Y cuando se es anciano quizás consista en coleccionar saleros de cerámica. Son muchas las personas para las que el propósito de la vida consiste en llevar a la práctica esas infinitas y variables definiciones de la felicidad. Muchos de nosotros aprendemos las definiciones de sufrimiento y felicidad de la sociedad en que vivimos, porque el orden social establece los criterios con los que determinar nuestro grado de satisfacción. Pero esa no es más que una cuestión de valores compartidos. Dos seres humanos de lugares opuestos del planeta pueden experimentar los mismos sentimientos, como placer, repugnancia o miedo, partiendo de criterios culturales diferentes. Las patas de gallo son para los chinos una exquisitez, mientras que a los franceses les gusta hipertrofiar el hígado de los gansos para untar con él sus tostadas. Imaginemos cómo sería el mundo si el capitalismo nunca hubiera existido y todas las naciones e individuos vivieran la filosofía comunista pragmática de Mao Zedong. Es muy probable que en tal caso fueran felices sin tener la necesidad de acudir a un centro comercial, sin pasear en coches elegantes, sin Starbucks, sin vivir sumidos en la competencia, sin diferencias abismales entre ricos y pobres y donde todo el mundo tuviera derecho a un servicio sanitario. De una u otra forma, la sociedad nos enseña lo que debemos querer. Hasta no hace mucho,
Las grabadoras de video eran en el remoto reino himalayo de Bután el símbolo del bienestar económico, algo que en los últimos años se ha visto reemplazado por el Land Cruiser de Toyota. El hábito de creer que los criterios del grupo en el que nos hayamos sumido son los nuestros se establece a una edad muy temprana. Al entrar en la escuela, el niño ve que los demás llevan los lápices en un determinado estuche y para no ser diferentes, desarrolla la necesidad de tener uno. Entonces, se lo pide a su madre y su felicidad depende de que ella se lo compre o no. Este es un proceso que prosigue hasta la edad adulta. Los vecinos tienen un televisor de plasma o un nuevo Nissan. Y nosotros también queremos otro, solo que más grande y más nuevo. La competencia y el deseo de poseer lo que tienen los demás se manifiesta también a nivel cultural. No es infrecuente en este sentido que valoremos más las costumbres y tradiciones de otras culturas que las nuestras. Recientemente un profesor de Taiwán decidió llevar el pelo largo como había sido tradicional en China, pero por más que pareciera tan elegante como un antiguo guerrero chino, el director de la escuela en la que trabajaba le amenazó con despedirle si no se adaptaba a las buenas costumbres, refiriéndose con ello al corte de pelo occidental que está de moda en el siglo XXI. Hoy en día, lleva el pelo rapado y parece como si acabase de recibir una descarga eléctrica. Resulta muy sorprendente el modo en que los chinos se avergüenzan de sus propias raíces, un complejo de superioridad y de inferioridad muy habitual, por otra parte, en toda Asia. Y es que, si bien los orientales están muy orgullosos de su cultura, no dejan sin embargo de encontrarla atrasada y molesta. Por esta razón, están muy predispuestos a reemplazar su cultura por la occidental en casi todas las esferas de la vida, desde la ropa hasta la música, la moral y hasta los sistemas políticos. A nivel personal y cultural no tenemos problema alguno en adoptar métodos ajenos para evitar el sufrimiento y alcanzar la felicidad, pero no es de extrañar que acabemos dándonos cuenta de que todos esos intentos suelen provocar lo contrario de lo que deseábamos. Y este fracaso en el intento de adaptación genera nuevas miserias, porque no solo seguimos sufriendo, sino que incapaces de adaptarnos, acabamos alienándonos de nuestra propia cultura. Algunas de las definiciones culturales de la felicidad son relativamente válidas. En un sentido general, tener algo de dinero en el banco, una casa cómoda, suficiente comida, un buen calzado y otras comodidades básicas nos hace felices. Pero una vez más, debemos insistir en que los sadhus de la India y los peregrinos errantes del Tíbet son felices porque no necesitan llavero, ya que al no tener nada, no temen que les roben sus pertenencias.